Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Samsung A23, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces, comencemos. Como puedes apreciar, aquí tenemos el dispositivo, el cual viene marcado con su nombre en la parte superior. Únicamente en uno de sus laterales vendrá su marca de nuevo. Y al girarlo por la parte inferior tenemos las redes permitidas por el celular, como lo es 2G, 3G y hasta 4G, con el logo de originalidad de Samsung. En esta parte vamos a tener los datos de reconocimiento del terminal, como lo es su nombre, capacidad de almacenamiento, color y además los números de su email e incluso los de su número de serie. Ahora procederé a quitar su sello. Lo primero que tenemos es este pequeño sobre donde únicamente vienen los manuales de usuario y de garantía, es decir, olvidémonos de la funda protectora porque este equipo no la va a incluir. Debajo de esto encontramos el celular con este plástico protector. Y un poco más abajo su cargador, que no brinda la mejor velocidad, claro está, y su cable de carga que es USB tipo C. Pero si te fijas en el fondo vendrá la llave para la bandeja SIM, pensé que no la traería. Organizaré esto y continuamos. Voy a quitar ese protector. Este equipo trae un diseño con terminación en plástico, con un recuadro de cámaras interesante, pero nada que logre descrestar. Este celular deja marcadas las huellas fácilmente, entonces sí o sí la recomendación es que compres con qué protegerlo. En el apartado de botonera tenemos que en la parte superior únicamente está el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral derecho los botones de control de volumen y de encendido, que en este celular funciona de igual forma como lector de huellas digitales. En la parte inferior tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C, el puerto jack de 3.5 mm. Y por último en el apartado izquierdo únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Ahora procederé a encender el celular y a realizar su configuración inicial a cámara rápida. Bueno, después de ese par de minutos para mí y un par de segundos para ti, por fin tenemos la capa principal del Samsung A23, con todas sus aplicaciones preinstaladas básicas, incluidas las de Google, claro está. Algo negativo que quiero resaltar es que cuenta con un notch en forma de gota de agua que para mí sigue siendo una de las porquerías más grandes que tiene algunos celulares porque es intrusivo y no se ve bien estéticamente hablando. Los marcos son reducidos, pero siento que pueden mejorar, aunque por obvias razones hay limitaciones cuando se trata de un terminal gama baja como este. Esta es una pequeña prueba del scroll, el cual da indicios de lo que será su rendimiento, en donde vemos que se desempeña bien, las imágenes cargan bien, con una buena resolución y no existen problemas a considerar.
Ahora, en esta parte vemos que el equipo cuenta con la versión 12 del sistema operativo de Android. En esta otra parte vemos cuál será la duración de esa batería, cómo se ha comportado esa autonomía, las aplicaciones que más consumen batería y los diferentes modos de ahorro de la misma. En esta otra sección vemos cómo está distribuido el almacenamiento, las aplicaciones, fotos y todos los archivos que consuman en espacio en el dispositivo. Y esto será lo mismo, pero para ver el funcionamiento de la memoria RAM. Ahora quiero probar el funcionamiento a grandes rasgos de su cámara. Las fotos se demoran unos milisegundos en cargar, no es tan fluido, pero sí la calidad es bastante sorprendente, pero son comparaciones que haremos cuando sea enfrentado a otros dispositivos. Con esto terminamos el unboxing. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.